Agradezco que estén con nosotros el día de hoy en el estudio el maestro Eduardo Bojorquez. Él es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario. Y también agradezco que esté con nosotros al doctor Marco Fernández. Él es coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues decíamos, el principal estandarte de Andrés Manuel López Obrador durante toda la campaña presidencial fue el combate a la corrupción. Ahora siendo gobierno y ya no oposición, pues ¿cuál es el principal reto desde su perspectiva? Bueno, manejar las expectativas sociales, porque cuando decimos que alguien quiere controlar la corrupción, ustedes se pueden imaginar una cosa, el doctor Fernández otra, yo otra, y el tema es saber exactamente cómo vamos a saber a qué nos estamos refiriendo. Si se trata de ir por los gobernadores que ya fueron acusados, si se trata de ir contra el propio equipo del próximo gobierno, ¿no? Que seguramente alguno va a tropezar, si se trata de ir contra legisladores que perdieron el fuero y que ahorita están en posibilidad de ser investigados, o se trata de otra cosa. Creo que ese es el principal reto, que las expectativas con un tema tan amplio como el control de la corrupción te pueden llevar a lo que cada uno de nosotros interprete. Entonces necesita una visión objetiva, muy clara, y un indicador de que se está yendo por buen camino. El sábado, nada más para plantearlo así, lo declaraba quien está a cargo de este tema en el equipo de transición, la doctora Irma Heréndira Sandoval, y decía que ella espera que se reduzca en 30 lugares, se mejore en 30 lugares en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Bueno, ese, por ejemplo, podría ser un indicador objetivo, ¿no? Si ella decide que pues como gobierno van a tomar esa métrica, pues lo que tendríamos que ver es que si en el primer año se mejoraron 10, en el segundo otros 10 y en el tercero otros 10, para efectivamente cumplir esa métrica. Creo que ese es el gran reto, más allá de las muchas dificultades que las políticas públicas en anticorrupción tienen. Claro, doctor Marco Fernández, ¿tenemos claro entonces los parámetros o más bien el reto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el combate a la corrupción? Ellos lo tienen claro. Bueno, yo creo que coincido con Eduardo que uno de los retos mayúsculos es de qué manera se manejan las expectativas ciudadanas respecto al combate a la corrupción. Y creo que si uno observa las encuestas de opinión pública, la perspectiva de los ciudadanos es cuántas personas que están involucradas en actos de corrupción desde el sector público o privado van a enfrentar procesos penales y administrativos por los delitos o faltas administrativas graves que cometieron. Creo que esa es la expectativa cuando uno ve las encuestas, de estar hartos respecto a la impunidad, por donde la ciudadanía va a estar demandando resultados. Creo que es una expectativa, digamos, peligrosa, porque no es tan fácil avanzar en esta materia. O sea, creo que sí, por un lado, y lo hemos platicado muchas veces, o sea, creo que un indicador objetivo va a ser cuántas redes de corrupción que involucran, insisto, funcionarios o exfuncionarios públicos y agentes del sector privado son desarticuladas por la nueva administración. Y ahí donde yo veo de los tantos retos que enfrenta el nuevo gobierno, y no solamente el nuevo gobierno federal, recordemos que hay 9 administraciones en los estados y múltiples administraciones en las alcaldías y los gobiernos municipales que van a entrar en funciones en las próximas semanas. Ahí creo que en general el reto que enfrenta el país es cómo logramos profesionalizar las instancias del gobierno del Estado mexicano encargadas de prevenir, investigar, identificar y castigar las acciones de corrupción. Y eso va más allá de decir que vamos a poner a buenas personas y por añadidura todo va a pasar. Creo que si no entendemos ¿qué es eso de profesionalizar? Es decir, fortalecer el perfil de los funcionarios, las herramientas técnicas, la forma en que los nombramos a partir del mérito y no de las conexiones partidistas. Creo que va a haber más expectativas de las que realmente se van a cumplir. Muy bien. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Si quieren... A ver, me está diciendo producción que nos regalan unos minutitos más. Quiero mostrarles lo que pasó justo el 1 de julio, después de que se confirmó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Este primer discurso que el político tabasqueño hace ya como
prácticamente pues presidente electo de nuestro país. Vamos a verlo y al regresar comentamos sobre la importancia de pues que se ha fijado en materia de corrupción lo que será este próximo gobierno. ¿Les parece? Vamos a verlo. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica, y también por la corrupción se desató la violencia en nuestro país. En consecuencia, erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Un poco para dimensionar la prioridad que se fijó en ese primer momento, la primera vez que le habló como presidente a los mexicanos, no fue como prioridad ni la pobreza ni el combate a la inseguridad, fue el combate a la corrupción. En un país donde hay una impunidad del 97% de los casos, ¿tenemos claro la estrategia de Andrés Manuel López Obrador en combate en este mal? Creo que, pues perdón, pero con franqueza no me queda muy claro. O sea, creo que se han mandado algunas señales. La que parece va a ser la secretaria de la Función Pública. Hay una discusión que se está comenzando a hacer sobre qué destino se tendrá que hacer con la Procuraduría General de la República y su transformación en Fiscalía. Sí se ha puesto el énfasis en la importancia de que las cabezas de estas instituciones sean personas honorables y sean personas con sentido ético del servicio público, lo cual me parece sin duda alguna un elemento muy importante. Sin embargo, sí creo que tenemos que estar conscientes que, aunque es un paso, por decirlo de alguna manera, en la dirección correcta, no es suficiente. Y no es suficiente porque hay un montón de cosas, y nos llevaría toda la noche, yo creo, platicar varias de las medidas que se tienen que hacer. No se preocupen, no. Bueno, podemos desgranar un poco de esas opciones, maestro. No, yo coincido con Marco. A ver, la historia de los personajes honestos al frente de las dependencias ya la vivimos en la alternancia en el 2000. Yo creo que quienes estábamos ahí, probablemente no todos los de la mesa, recordamos con mucha claridad que esa fue la oferta que hizo el presidente electo Fox, poner a los mejores hombres y mujeres al frente de las secretarías de Estado y a personas íntegras que se hicieran cargo de las secretarías que estaban vinculadas con este tema. Incluso se nombró a un zar anticorrupción, a Francisco Barrio, que había sido gobernador de Chihuahua, y se dijo, pues lo que tenemos que hacer es reemplazar las manzanas podridas con otras personas honestas. Al final de la administración Fox ya teníamos nuevas manzanas podridas, no fue suficiente reemplazar unas con las otras. Creo que ese es el principal reto de esa estrategia, ¿no? Por supuesto que hay que tratar de buscar a las mejores mujeres y hombres para los cargos, pero no es suficiente, como bien dice Marco Fernández, para poder resolver este asunto. ¿Por dónde sí pasa el control efectivo de la corrupción? Por algo que también dijo López Obrador en ese mensaje, por reconocer que este no es un problema cultural. Y eso creo que, sin duda, el avance más importante que hay que reconocerle a López Obrador es que ya no se perdió en el asunto si este era un problema de nuestra cultura o no. No está en el código genético de los mexicanos, no es un problema de la idiosincrasia nacional, es un problema sistemático, sistémico que hay que enfrentar. Marca la diferencia con esta idea que traía el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él fue el primero que dijo es una cuestión cultural. Bueno, el primero, fue desde López Portillo venían diciendo que era un asunto cultural. ¿Sabes por qué? Porque normalizar la corrupción los hacía menos responsables. Claro. Exacto. Si era un problema de la mexicanidad, entonces no decías que era un problema del gobierno. Como el machismo, ¿no? Claro. Sí, o sea, te normaliza el problema y entonces ya no es un tema, pero ese es un cambio muy grande. Yo creo que en ese sentido, o sea, armar el argumento culturalista quita de responsabilidad o trata de quitar de responsabilidad a la autoridad. Y en ese sentido creo que hay que reconocer que al cuestionar, al claramente negar que es un fenómeno cultural, es insisto, otro paso en la dirección correcta. Pero justo yo quisiera pensar que si tiene claro el virtual presidente electo que no es un asunto cultural,
que sí es necesario hacer una selección muy minuciosa de las cabezas de las instancias del Estado mexicano para combatir la corrupción, cierre la pinza, entendiendo que justo esta cuarta transformación de la que ha hablado pasa necesariamente por realmente profesionalizar el servicio público de las instancias de combatir en general todos los delitos. O sea, la corrupción es uno de tantos delitos que quedan impunes y justo pasa por una discusión profunda de qué se tiene que hacer con la Procuraduría General de la República y su transformación con la Fiscalía General. Pasa por una revisión puntual de un marco legislativo para hacer mejor, por ejemplo, la forma en que el Estado mexicano compra y hace obra pública. Pasa por establecer mecanismos de protección a los servidores públicos y a los ciudadanos que están dispuestos a denunciar un acto de corrupción, porque en este país no tenemos esas protecciones y tú le pides a la gente que sea héroe o heroína o kamikaze para echarse el tiro de denunciar un acto de corrupción. Entonces, hay un montón de cosas, por una parte legal, por una parte institucional y sí, una parte de mandar el ejemplo de cómo se tiene que hacer el uso de las atribuciones del servicio público de manera apegada a la ley. Así es, y agradezco nuevamente la presencia del maestro Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, y al doctor Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y profesor del TEC de Monterrey. Bienvenidos nuevamente. Y bueno, estamos platicando acerca de los retos que implica para la próxima administración el tema de la corrupción. Yo les quería preguntar, hablando de los pasos, que nos quedamos en los pasos para hacerle frente a la corrupción, ¿cuál sería uno clave para dar, pues, el buen paso, digámoslo así, para combatir la corrupción? A ver, creo que por muchos meses ya, yo diría casi... Son muchas ramas, yo lo sé. Después de la reforma constitucional de 2014, sí, un grupo de organizaciones civiles, académicas y empresariales se hicieron esa pregunta. Y la respuesta de qué seguía después de la reforma anticorrupción era la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General. O sea, ¿llevamos cuántos años? ¿4 años estancados? No, 4 años discutiéndolo porque entró en vigor en ese momento la reforma constitucional, no causó buena impresión entre muchos sectores y empezó a discutirse de nuevo. Pero si lo tradujera en algo, digamos, no solo de política pública, sino de urgente política pública, es entender que la lucha o el control de la corrupción pasa por la Procuraduría y no solo por la Secretaría de la Función Pública. Que el eje rector de esta política, es más, si les hubiera preguntado esto a colegas periodistas, me dirían, ¿quién es la responsable del tema anticorrupción? La Secretaría de la Función Pública, ¿no? Yo creo que lo que hemos logrado como país es entender que aunque la Secretaría es parte del Sistema Nacional Anticorrupción, el eje rector es la PGR. Y la pieza clave para enfrentar de verdad la corrupción es la Fiscalía General de la República, que todavía no se crea. Y para quienes nos están viendo, porque no todos estamos tan avesados en el tema del combate a la corrupción, ¿qué papel va a tener de aquí en adelante la Procuraduría General de la República o la Fiscalía en materia de corrupción? La que siempre ha tenido, nada más digamos, hay que dejarlo muy claro. Parte del espejismo de los regímenes del pasado era que decían que desde la vía administrativa se iba a controlar la corrupción, pero la gente lo que espera es que haya responsabilidad penal, es decir, que se detenga, se procese, se encarcele, si un juez así lo determina como sanción, a los responsables de corrupción. Nunca va a poder llegar a la parte penal la Secretaría de la Función Pública. Claro. La única instancia que puede realmente detener, desarticular, desarmar esas redes de corrupción a las que hacía referencia el doctor Fernández es la PGR o la nueva Fiscalía General de la República. Entonces, durante tantos años hemos repetido una verdad a medias sobre la Secretaría de la Función Pública que cuando llegamos a la hora de la verdad ni siquiera tenía facultades y atribuciones para llevar a la cárcel a nadie porque no es su función. Claro. Entonces hemos estado repitiendo que la Secretaría de la Función Pública era un zar cuando en realidad es solo una de las piezas del control interno y administrativo del gobierno. No puede llevar a la cárcel a nadie. Claro. Nunca ha podido, ¿eh? No. Pero nosotros seguíamos repitiendo. Íbamos y le preguntaban al secretario de la Función Pública, oiga, ¿y va a meter a la cárcel a alguien? Claro. Pues no, porque no tiene facultades y atribuciones en esa materia. Yo creo que para que la audiencia entienda este punto, el caso más visible recientemente es el de Odebrecht. Claro. Entonces, Odebrecht, en un escándalo de corrupción, funcionarios de la empresa han hecho declaraciones ante autoridades en el extranjero
de haber dado sobornos a altos funcionarios o exfuncionarios de Pemex para ciertos favores de contratación con la empresa del Estado mexicano. Desde octubre del año pasado, el entonces procurador Raúl Cervantes, a su salida, dijo que todo estaba hecho, todas las diligencias estaban hechas para proceder precisamente penalmente en contra de los involucrados de esta red de corrupción. Prácticamente pues ya llevamos, pues vamos casi para el año y no ha pasado nada en términos penales. Sí se hicieron algunos anuncios de sanciones administrativas contra Odebrecht y algunas filiales respecto a cómo contratan con el Estado mexicano, pero el corazón de las personas involucradas y haber sido llevadas ante un proceso penal por los delitos que se han cometido, los presuntos delitos que se cometieron, hasta ahorita lleva el sueño de los justos. Por eso, yo asumo que en las siguientes semanas vendrá una discusión, dado lo que se ha declarado en los últimos días, vendrá una discusión nodal para el país que tiene que ver con cómo transformamos la Procuraduría General de la República, que hoy, con franqueza, tiene una ineficiencia y ineficacia en realmente llevar a buen puerto sus investigaciones, no solo de corrupción, sino en general de todos los delitos federales, en transformarla en una Fiscalía General, más allá del cambio del nombre, más allá de quién es el titular, si es cercano o no cercano al presidente, sino realmente cómo la transformamos en una instancia profesional de servicio de carrera, de preparación al Ministerio Público, de controles realmente internos para el combate a la corrupción y evitar realmente que todo cambie para que siga igual. O sea, porque si no entendemos ese mandato, o sea, esa parte desde mi punto de vista, si yo pudiera darle tuviera 2 minutos con el presidente electo, le diría, por favor, esto no es una cuestión del fiscal carnal o del nombramiento de un titular, es mucho más amplio, no es tratar de poner a una buena persona o una persona profesional como fiscal. Hay un montón de deficiencias que se heredaron de la reforma mal hecha en 2014, que si la entramos a operar como va a estar, va precisamente no honrar la confianza que los ciudadanos expresaron de manera abrumadora y mayoritaria en las urnas a favor del nuevo gobierno. Si queremos una transformación, una cuarta transformación del Estado de Derecho, necesitamos sentar las bases en verdad de una institución profesional que tenga pesos y contrapesos al interior, que tenga las capacidades técnicas, por ejemplo, para dar el seguimiento puntual de cómo triangulan la lana y poder desarticular las redes de corrupción. E insisto, esto va más allá de que sea una persona de la confianza o no del presidente, que se considere una persona ética o no. No estoy diciendo que sea una cosa menor, pero no está en el corazón de los desafíos que tenemos para transformar la PGR en una instancia de justicia y de verdadero soporte del Estado de Derecho en el país. Claro, ustedes a través del colectivo, del que también han formado parte, Fiscalía que Sirva, desde hace por lo menos 2 años han estado insistiendo en, no es una persona, es la reingeniería de toda una dependencia. ¿Cómo toman esta reticencia por parte de Andrés Manuel López Obrador de modificar el artículo 102 de la Constitución y cómo poder creer en el autocontrol de quien desde las urnas, sí hay que decirlo, pues ganó prácticamente el poder de manera mayoritaria? ¿Cómo poder creer en el autocontrol? Bueno, yo creo que más que creer en el autocontrol es lograr persuadir al nuevo gobierno de, como lo dice Marco, de uno de los pilares de una transformación institucional profunda. O sea, esto ni siquiera es sobre la administración de López Obrador, para dejarlo muy claro. La transformación de la PGR en una nueva fiscalía muy probablemente se lleve todo el sexenio y no termine, porque estás hablando de un proceso de verdad de reingeniería institucional. Entonces tú puedes tener a tu procurador o a tu fiscal para... Entiendo, pues, digamos, como una herramienta de gobierno, pero lo que no puedes hacer es negarle a las siguientes generaciones de mexicanos una procuraduría que ya no sirve. Ese es el problema. ¿Por qué se resisten los gobiernos a cambiar a las procuradurías? Porque han sido instrumento de gobierno. Históricamente, en los gobiernos estatales y en el gobierno federal, se ha utilizado a la PGR cuando la necesitas
para lo que la necesites. ¿No? Basta ver la campaña electoral para saber a qué me refiero, ¿no? O sea, cómo cuando fue necesaria se empezaron a generar instrucciones, averiguaciones previas, indagatorias. Entonces creo que lo que estamos discutiendo es cómo creamos un poder en México que no que se autocontenga, que le dé la independencia necesaria a una procuraduría para estar más allá de los intereses de coyuntura, políticos, etcétera. Eso es lo que han hecho otras democracias en el mundo, nada más. O sea, no es que estén disociadas de la acción de gobierno las procuradurías, no es que no tengan nada que ver con las funciones de procuración de justicia o de la política criminal, es que las reconocen como actores con la independencia necesaria, digamos el caso de Estados Unidos, como para investigar alrededor de la Casa Blanca, ¿no? Nada más. Claro. O sea, no es que te autocontroles, es que le das la independencia y si encuentran mérito para conducir una investigación, lo hizo el fiscal Kenneth Starr en el caso de Clinton, lo está haciendo ahorita el FBI en el caso de la Casa Blanca, pues investigan y determinan si hay mérito para ir frente a un juez. Nada más. Lo están haciendo países como Perú, encarcelaron al expresidente, o sea, por lo menos hay un intento de combatir todos estos casos de corrupción, el de Odebrecht, que tuvo presencia en nuestro país, pero pues hasta este momento la Procuraduría General de la República no. En ese sentido, comparto del mensaje que ahorita ustedes pusieron al aire del triunfo del licenciado López Obrador. A ver, comparto su visión de que la corrupción está ligada a un problema enorme de desigualdad que hace que muchas cosas que tendrían que funcionar para poder abatir la desigualdad y la pobreza no jale. Por eso no funciona bien la educación de calidad, por ejemplo. Una de las tantas razones es que se malgastan con corrupción los recursos etiquetados para educación o para salud, etcétera. Justo, precisamente por ese diagnóstico, uno lo que quisiera pensar es que si hay un legado histórico que tiene que dar el nuevo gobierno, claro, es sentar las bases para el Estado de Derecho, para que siga que todos somos iguales ante la ley. Y para poder hacer valer eso, necesitamos no solamente a un buen fiscal, necesitamos una transformación completa de la fiscalía que pasa por una serie de cosas que, insisto, pareciera ahorita hasta las redes sociales y demás, que se quisiera reducir la discusión a fiscal carnal o no fiscal carnal. No, esto es mucho más complejo. Y si no lo entendemos, realmente creo que este mandato y esa promesa de una transformación profunda, de lo que se ha llamado la cuarta transformación, va a quedar muy corta porque creemos que esto es una cuestión solo de personas y no es cierto. Bueno, continuamos charlando con el maestro Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, y con el doctor Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y también profesor de TEC de Monterrey. Bienvenidos nuevamente a este último bloque y seguimos hablando acerca del papel de la corrupción en el próximo, pues en la próxima administración, lo que va a representar y lo que hay que hacer y cómo erradicarla y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando sobre pues toda esta situación, pero con un gobierno que tiene el 53% pues, de la votación, con una mayoría en 31 de los 32 congresos locales, ¿se necesita en este caso contrapesos? A mí me parece que lo que se necesita es un diálogo constructivo desde las distintas arenas para tratar de poner sobre la mesa propuestas de política pública que precisamente avancen hacia el camino del combate a la corrupción. Yo quiero pensar que se pueden utilizar esas mayorías legislativas y el mandato en las urnas precisamente para transformar las instituciones de nuestro país y crear las bases para el Estado de Derecho. Justo, o sea, creo que por eso es tan importante un diálogo constructivo. Probablemente a veces habrá visiones distintas de política pública, claro, pero esa es la democracia, esa es la parte de la riqueza del pluralismo y yo quiero confiar que con las nuevas autoridades hay una oportunidad para poder explicar las razones, o sea, profundizar en la explicación, porque ya hemos tenido algunos diálogos con algunos de ellos durante la campaña, profundizar el porqué de las razones para tratar de hacer los cambios que se proponen en la Fiscalía, en la parte de la obra pública, en la ley de adquisiciones y demás. Pero ustedes como organizaciones de la sociedad civil, ¿qué papel van a fungir pues
ante un gobierno que tiene mayoría prácticamente absoluta y sobre todo en estas cuestiones en las que parece pues que hay ciertas reticencias. Mira, por fortuna, la ilusión de la mayoría absoluta es solo una ilusión. 1 de cada 2 electores no votó por el actual gobierno. Ese es 1 de cada 2 mexicanos no les dio su voto. Y aunque va a haber mayorías en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, no son mayorías absolutas. No pueden reformar la Constitución a partir de estos temas. Van a tener que negociar con otras fuerzas políticas si quieren entrarle al texto constitucional. Podrían forzar algunas mayorías artificiales, y los politólogos son muy buenos en crear esas mayorías y los políticos mejores. Mejor, lo estaremos viendo. Pero el punto medular es que yo creo que todos coincidimos, no sé si solo los electores, todos coincidimos en que este sí es uno de los grandes lastres del país. Entonces, en la medida en la que las coincidencias se traduzcan en acciones, por ejemplo, del sector empresarial para tratar de autocorregir la parte de corrupción del sector empresarial, si las organizaciones académicas, civiles, los colectivos de víctimas aportan con propuestas, yo creo que nos vamos a mover en el sentido correcto. Yo también creo que el diálogo constructivo va a ayudar. ¿Cuál es la función de la sociedad civil? No es legislar, es proponer ideas, plantear alternativas, ir moviendo la exigencia social hacia ciertos temas. No era un tema, el tema de la fiscalía que sirva hace 2 años. No. Ahora es un tema de nuestra agenda pública. Eso es lo que nos toca hacer, ¿no? Y además de esto vendrá seguramente el uso de nuevas tecnologías como blockchain para hacer el rastreo del dinero y seguramente vamos a hablar de muchas otras cosas que a tiempo presente no existen, pero esa es la función de la sociedad civil. Es decir, este es el futuro, hay que acercarse hacia el futuro, esto es lo que están haciendo otros países, son las buenas prácticas internacionales, aquí están las propuestas técnicas. Creo que eso nos toca, es mantener propuesta, exigencia, diálogo constructivo. No somos legisladores, no es el objetivo de nuestra función social legislar, es acercar lo mejor del conocimiento global y ponerlo a disposición del país y por supuesto ser exigentes y esperar más. Tenemos una ventaja, para lo que hacemos no necesitamos otra cosa que el artículo 1 constitucional. O sea, lo único que estamos haciendo es ejercer un derecho constitucional a participar de la vida pública y lo estamos haciendo con la mayor responsabilidad, el mayor respeto por las instituciones de nuestro país y tratando de mover hacia el futuro a una nación, ¿no? Que esa es la función de la sociedad civil. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, por haber estado aquí en el estudio. Por supuesto que serán una voz importante en esta discusión nodal que usted decía se va a dar en las próximas semanas, la Fiscalía, la autonomía de la Fiscalía. Así que muchísimas gracias, maestro. Gracias. Jorge, maestro Marco Fernández.